el tema del discernimiento. Estamos con mi esposa y hemos indagado un poco en las escrituras, en diferentes partes, y además de eso pues hemos tomado información o lo que hemos entendido entre nosotros dialogando también. Entonces, cuéntame, esposa, ¿cómo? Bueno, muy buenas noches. Bueno, vamos a hablar como una parte del significado de qué es discernimiento, ¿no? Dice que el discernimiento es discriminación, es una agudeza de juicio y comprensión. ¿A qué se refiere esto? Vamos que es un trato diferente, ¿sí? Porque damos un trato diferente a las situaciones, ¿sí? Donde tenemos la facilidad para entender las cosas que son complicadas o confusas de una manera más clara y acertada. Se dice que es entender y distinguir entre el bien y el mal, entre lo verdadero y lo falso, teniendo como actitud tolerante y respetuosa para con la situación en la que nos encontremos, ¿sí? Esto es algo importante porque muchas veces nos preguntamos y siempre hemos tenido esa inquietud, ¿no? Y de pronto este tema nos ha dado como el paso a investigar, como lo dice mi esposo, más allá de lo que realmente significa el discernimiento, y nos podemos dar cuenta que es un don muy importante que deberíamos de tener todos, ¿no? Así es, exactamente. Todos tenemos diferentes dones, ¿no? Y eso no lo podemos evitar. Lo que debemos de hacer es que además de los dones que nosotros tenemos, pedirle dentro de nuestras oraciones el don del discernimiento. Sería para seguir concretando o seguir adquiriendo mayor sabiduría. Bueno, es importante lo que acabas de decir, porque en la Biblia en muchas repetidas citas nos deja claro que el discernimiento es algo que todos debemos de desear. Como pueblo de Dios debemos de desear tener ese don. ¿Por qué? Porque es necesario para ayudarnos a crecer en nuestra fe. Es necesario. Jesús en muchas partes de la Biblia, en el Nuevo Testamento, se habla de que era un ser supremo que tenía discernimiento. ¿Por qué? Porque al escoger sus discípulos, al hacer libres, al sanar, a realizar muchos milagros, todo iba de la mano con el espíritu de discernimiento, que era el que le guiaba entre distinguir el bien y el mal, como acabamos de aclarar, ¿no? Así es, y recuerden que él, antes de tomar sus decisiones, siempre se retiraba a un lugar solo para poder orar. Por medio de la oración es que todo se va organizando. Cuando tú vas a dar palabra, cuando vas a hacer visitas, lo que tú tienes que hacer es, antes de salir, realizar una oración, orar por lo que vas a hacer y pedirle al Espíritu Santo que le dé el discernimiento, que le dé la información o la capacidad de a la hora de hablar, de llegar al corazón de las personas, de impactar, de dejar algo, un mensaje dentro de lo que vayamos a realizar. Se habla que el discernimiento también nos ayuda para no ser engañados, ¿no? Exactamente. Que es parte fundamental como pueblo de Dios, poder discernir. Por eso dice que el discernimiento es distinguir entre el bien y el mal, ¿sí? Entre lo falso y lo verdadero. Entonces, como pueblo de Dios, siempre nos vamos a encontrar con personas, nos vamos a encontrar con situaciones donde muchas veces no sabemos qué hacer. Entonces, el discernimiento nos va a ayudar a no ser engañados, a lograr estar en una comunidad, en una iglesia donde realmente se practique lo que Dios quiere para su pueblo, ¿sí? Hablamos de que en Hebreos 5:14, les voy a leer, se habla de que el discernimiento lo ejercemos, digamos, o lo logramos dependiendo también la profundidad de oración en la que estemos en comunión con Dios. Dice Hebreos 5:14, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados
en el discernimiento del bien y el mal. O sea que Dios nos invita, como lo hacía siempre Jesús, siempre buscarlo, como acabas de decir, buscarlo en el lugar secreto antes de realizar cualquier cosa, cualquier actividad, antes de emprender cualquier proyecto, siempre encomendarnos a Dios. Porque Dios nos da, y desde el vientre de nuestra madre nos ha dado unos dones, ¿sí? Nos ha dado unos talentos, pero dependiendo de la capacidad en que yo ejerza esos dones, esos talentos, Dios me va a dar más, me va a dar más. Y dice que ahí es donde viene el discernimiento del bien y el mal, porque vamos creciendo en nuestra parte espiritual, entonces vamos a comprender muchas más situaciones. Exactamente, de eso se trata. Esto vamos es poco a poco escalafonando para ir aprendiendo e ir teniendo más información. El rey Salomón dice: cuando Dios le dio la oportunidad de pedir cualquier cosa, pidió discernimiento para gobernar a tu pueblo y para distinguir entre el bien y el mal. Ojo, pidió el discernimiento. Él pudo haber pedido cualquier otra cosa, pero qué mejor que discernir para poder saber gobernar y poder salir avante dentro de sus actividades que tenía que realizar. Esa está en Primera de Reyes 3:9 y dice: a Dios le agradó la petición de Salomón y le prometió que aquí que te he dado corazón sabio y entendido, que discierne tanto que no ha habido antes de ti otro como tú, ni después de ti levantará otro como tú. El discernimiento supremamente importante para tomar esa clase de decisiones, para saber cuándo voy a hacer las cosas bien, cuándo voy a elegir las personas que van a trabajar conmigo. Esto lo estamos hablando directamente con versículos de la Biblia, y estamos hablándolo aquí para la iglesia, pero este discernimiento lo necesitamos en todo lugar, tanto en mi lugar de trabajo, en mi lugar de estudio, en mi hogar, en mi familia. Cuando llega persona, entonces eso es el discernimiento para yo conocer quién me está diciendo la verdad, quién está hablando en realidad lo que debe de ser, y de pronto pues evitar muchas caídas. Así es. Sí, habla en Primera de Reyes 3:9, dice que da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo. No sé si de pronto ustedes recuerdan el momento en que Salomón van estas dos mamás supuestas mamás de este bebé, y muy sabiamente Salomón dice: vamos a partir al bebé a la mitad, ¿no? A las dos, para que cada uno se lleve al bebé. Pero ahí es donde Dios le da la capacidad a Salomón de tomar esta decisión, muchas veces como tan cruda, y uno dice como tan radical, ¿cómo va a tomar esa decisión? Pero era realmente para darse cuenta quién era la mamá verdadera, porque como mamás no íbamos a permitir que nuestro hijo fuera sacrificado. Entonces mira que el rey Salomón le pidió a Dios sabiduría. Hablábamos, y cuando con mi esposo entendíamos, leyendo, investigando un poco sobre este tema, que la sabiduría va de la mano con el discernimiento. Va de la mano con el discernimiento, porque es que no sé si recuerdan cuando hablé sobre, digamos, el significado de discernimiento, se dice que son personas que aprendemos a tener una actitud tolerante y una actitud sabia ante las situaciones y las cosas. O sea que cuando tenemos el don, desarrollamos muchas más capacidades, y va de la mano con la sabiduría, porque no solamente decimos, bueno, me tengo que alejar de esa persona, sino que también busco las maneras de poderle ayudar, de poderla sacar del error en el que está, y de poder yo tomar la decisión y decir: me alejo de esta situación, o no, esto sí viene de Dios, o para no lastimar a las demás personas. Entonces de eso se trata. No lastimo a las otras personas, trato de cambiar mi forma de ser con esta persona, pero no de pronto para olvidarla, sino para tratar de ayudarla también a lograr el mismo cometido que tengo yo. Entonces el discernimiento es supremamente importantísimo. Pedirlo en cada una de nuestras oraciones, hablar con Papito Dios, hablar con el Señor, comentarle siempre, y lo hablábamos porque nos gusta mucho el tema de empresarios, y sé que somos empresarios del reino, y muchas veces queremos hacer muchas cosas, pero lo hacemos en nuestras fuerzas.
y lo que no estamos haciendo es pidiendo el discernimiento o pidiéndole al Espíritu Santo que nos ayude y decirle, mire, tengo esta idea, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, me puedo ir por ahí, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo puedo lograrlo? Y sabemos que el Señor nos va a hablar. Bueno, acá hay algo interesante y se habla en Oseas 14:9 que los sabios entiendan cosas, que los que tienen discernimiento escuchen con atención. O sea que cuando nosotros le pedimos a Dios ese discernimiento, espíritu de discernimiento, nos enseña a caminar correctamente. Exacto. O sea, nos enseña a ser más sabios. ¿Por qué? Porque muchas veces leemos la palabra de Dios y Exacto. Hay personas que dicen, yo no entiendo. Muchas veces tenemos dones y no sabemos cómo usarlos. O sea que el discernimiento es tan importante en la vida del creyente porque nos enseña a caminar como Jesús nos manda, nos enseña a entender la palabra, nos enseña a ser justos en la tierra, a ser sabios, nos enseña infinidad de cosas. Habla también que no podemos seguir los caminos del Señor sin discernimiento. ¿Por qué? Porque ante todo el espíritu de discernimiento, como le decía, nos enseña a ser sabio. Y la sabiduría proviene de Dios. O sea que en nuestro caminar diario vamos siendo obedientes, nos vamos sometiendo, vamos siendo buenos esposos, buenos padres, buenos hijos, vamos siendo buenos seres humanos. Cambiamos de cierta manera en muchas cosas gracias a la sabiduría que viene de la mano con el discernimiento. Sí, señor, así es. Y muy importante lo que decía mi esposa, porque muchas personas decimos, ¿y tú lees la Biblia? Y tú sí la estudias, pero lo mismo hacemos si no pedimos al Espíritu el discernimiento para leer la palabra. Cuando yo leo la palabra con discernimiento, me va a dar, y recordemos que de un versículo podemos hablar muchas, sale mucha información. Entonces tenemos que ser muy claros y pedirle al Señor que nos dé el discernimiento para a la hora de hablar con alguna persona, que sea en realidad lo que a él le llegue, lo que de pronto él esté viviendo, y por medio de la palabra. Si yo no pido el discernimiento, y muchas personas lo han dicho, yo leo la Biblia y yo no la entiendo, la verdad no sé, yo leo y lo leo y eso es enredado de pronto porque tiene la Biblia que dice veréis, oséis, y todo ese dialecto que de pronto nos hace confundir. Pero de todos modos hay que hacer oración, hay que orar y pedirle al Señor, pedirle al Espíritu Santo que nos dé el discernimiento a la hora de leer la Biblia y poder entenderla. Bueno, para terminar, mi amor, las iglesias, los pastores realmente, o los líderes, porque realmente aquí estamos hablando para el diaconado, le pedimos mucho a Dios que nos dé el discernimiento y que también lo dé a otras personas. ¿Por qué? Porque al yo tener ese don de discernimiento y de sabiduría, voy a poder, como tú lo decías, escoger, voy a poder identificar dones, talentos, voy a poder identificar capacidades, voy a poder mirar realmente si lo que está en este hermano proviene de Dios o no proviene de Dios. Hay algo importante que dice que Pablo oraba siempre por su iglesia, para que Dios, su Espíritu Santo, enviara un espíritu de discernimiento. Lo dice en Filipenses 1:9, dice: esto es para los que pido en oración, que el amor de ustedes abunde cada vez más en conocimiento y en buen juicio, para que disciernan lo que es mejor y sean puros e irreprochables para el día de Cristo, llenos de fruto de justicia que se produce por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. O sea que es algo que como líderes, es algo que como los pastores, como los siervos, aquellas personas que servimos en la iglesia, que Dios da esas capacidades, pedimos para que Dios en su infinita misericordia de cierta manera descienda con su espíritu y dé discernimiento a toda la iglesia, porque ahí es donde podemos ver realmente la gloria de Dios. ¿Por qué? Porque va a ser un pueblo que va encaminado sabiamente. Así es. Aunque hay que tener en cuenta que errores
cometemos todos, ¿no? Pero hay que pedirle por eso el discernimiento para yo decir, mire, yo coloqué a este hermano a hacer tal cosa, pero no, él la verdad no entendió o no supo hacer las cosas, pero es por lo mismo. El discernimiento es para eso, para decirle a este hermano tiene la capacidad de realizar esto, ¿para qué lo pongo a hacer lo otro? Que lo va a aprender, sí señor, pero mientras tanto va a hacer lo que en realidad lo veo útil para realizar las cosas. Que vamos a aprender todas las, sí, lo vamos a aprender, pero todo eso, para eso mismo es el discernimiento. En este momento lo pongo a trabajar ahí, pero me va aprendiendo diferentes cosas, porque no podemos decir este no se va a hacer sino únicamente alabanza y se quedó ahí y no. Necesitamos que vaya aprendiendo de muchas cosas. Por eso es que tenemos diferentes dones y vamos obteniéndoles. No es que yo nací con este don y me voy a quedar hasta, no, los dones se van logrando. Entonces necesitamos a través de la oración, exactamente. Entonces se van logrando y todo eso, pero entonces necesitamos tener discernimiento para no decirle, no, es que tú no puedes hacer o tú no hazte en otro grupo porque es que ellos hacen estas cosas, sino que es exactamente, hay que tener la sabiduría para saberle decir a las personas, por ahora vas a estar en este grupo, vas a aprender esto y poco a poco vas a salir adelante con las demás información. El discernimiento fue el tema que nos tocó. Espero que les haya gustado, con mi esposa Yudixa, desde Pitalito Huila, dando una pequeña información y dando un poco del tema del discernimiento. Espero que les haya gustado. Muchas gracias, bendiciones.